En este segundo vídeo vamos a hacer los problemas de exámenes del tema 4 que incluyen problemas de derivada. Al igual que ha pasado en la primera parte, los problemas de derivada pues son más o menos simples, pero también es posible que haya algún examen con problemas de derivada un poquito más complejos. Así que vamos a hacerlo pues más o menos paso a paso, pero teniendo en cuenta pues eso, que hay problemas que serán un poquito más complejos, como veremos al final del vídeo. Los primeros problemas yo creo que son relativamente sencillos y si hemos repasado las reglas de derivación, pues no deberíamos tener problemas en resolverlo, ¿no? El primer problema es una derivada de un polinomio y hay que acordarse, pues, sobre todo y fundamentalmente de dos de las reglas de derivación. Una de las reglas de derivación es que si tenemos una función x elevado a n, su derivada es n por x elevado a n menos 1, sería la primera regla de derivación, y después la regla de derivación que nos dice que si tenemos una constante por una función, pues la derivada es la constante por la derivada de la función. Es decir, que la constante k, que hemos representado aquí con el valor k, pues es un valor que sale fuera de la derivada. Con eso nosotros podemos, por ejemplo, si me preguntaran por la derivada de 2x cubo, pues esto sería lo mismo que decir 2 veces la derivada de x cubo, porque el 2 sale fuera. Y la derivada de x cubo, según hemos dicho por la primera de estas reglas, sería el 2 permanece igual, y aquí dentro quedaría 3x cuadrado, que sería la derivada de x cubo. Así que la derivada de 2x cubo es 6x cuadrado. ¿De acuerdo? Nada más que con eso ya sabríamos que la solución evidentemente es la b, pero vamos a seguir de todas formas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de 3x cuadrado? Bueno, pues haciendo exactamente la misma operación, esto es 3 por la derivada de x al cuadrado, esto es 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y esto es 6x. Y finalmente, ¿cuánto vale la derivada de x? Bueno, pues la derivada de x es 1 por x elevado a 1 menos 1, ¿vale? Siguiendo la regla de nuevo. 1 menos 1 es 0, luego esto es 1 por x elevado a 0, y esto es 1, porque x elevado a 0 vale 1. Así que la solución a nuestro problema, evidentemente, es 6x cuadrado más 6x menos 1, siguiendo las operaciones más y menos que me dice la función original. Así que esta es, por tanto, la solución a mi problema. Este es un problema muy similar, pero ahora me piden la derivada en un punto, es decir, que tengo que hallar la derivada y después sustituir la derivada en el punto, en este caso en el punto 1. Así que de nuevo vamos a hacer la derivada de 2x al cubo, la derivada de 3x cuadrado y la derivada de x. Todas estas derivadas son similares a la anterior. Derivada de 2x al cubo, esto es 3x cuadrado multiplicado por el 2 que sale fuera, esto es 6x cuadrado. La derivada de 3x cuadrado es 3 por 2x, es decir, 6x de nuevo. Y la derivada de x, esto es 1. Así que tendríamos que f' de x es 6x cuadrado más 6x menos 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale en el punto 1? Pues la derivada en el punto 1 se sustituye y es 6 por 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 1. Esto es 6 más 6, 12, menos 1, 11. La solución a este problema vale 11. Este es un problema similar al anterior, pero con la derivada segunda. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos que hallar la derivada de la derivada y después sustituir en el punto menos 1. Así que vamos a ir haciendo primero la derivada primera, 2x cubo, sabemos que su derivada es 2 por 3x cuadrado, 6x cuadrado. Lo hemos hecho hace un ratillo. Esta es 3x cuadrado, su derivada es 6x, la derivada de 2x es 2, porque la derivada de x es 1, esto es 2 por 1, 2, y la derivada de 1, como es una constante, vale 0. Así que la primera derivada de esa función es 6x cuadrado menos 6x más 2. Y ahora hacemos la segunda derivada. La segunda derivada es derivar 6x cuadrado, lo ponemos aquí,
6x cuadrado, su derivada es 6 por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Luego esto me queda 6 por 2x. Bueno, que es lo mismo, 12x. La derivada de 6x, pues es 6 por la derivada de x, que es 1. Luego esto es 6 por 1, 6. Y finalmente la derivada de 2, pues, falta derivada. La derivada de 2, pues es 0. Así que la derivada segunda sería por un lado 12x menos 6. Y el más 0 que no hace falta. Y ahora sustituimos f segunda en el valor menos 1. Así que esto es 12 por menos 1 menos 6. Esto es menos 12 menos 6. Ahora que es lo mismo, menos 18. Así que esta es la función de la derivada segunda en el punto menos 1. De nuevo una derivada de otra función polinómica. Así que nada, por parte de una, vamos a hacer la derivada de 5x al cubo. Esto es 5 por la derivada de x al cubo. Esto es 5 por 3x cuadrado. Por otro lado tengo la derivada de 2x cuadrado. La derivada de 2x cuadrado es 2 por la derivada de x al cuadrado. Bueno, que es lo mismo, 2 por 2x. La derivada de x vale 1, lo hemos hecho muchas veces, y la derivada de 1 vale 0. Así que la derivada primera es la sucesión de operaciones. Esto es 15x cuadrado, menos 4x menos 1. Cuidado con los signos. Y ahora en el punto menos 2, pues f en el punto menos 2 es lo mismo que 15 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2. ¿Vale? Y si no nos equivocamos, pues 2 al cuadrado es 4 por 15, 60 más 8, 68. Perdón, se me olvidó poner el menos 1. Por eso no me salía. Se me olvidó poner este menos 1. 68 menos 1. Aquí menos 1. Esto es 67. Ahora. La derivada de una raíz cuadrada. Bueno, estos problemas también los hemos resuelto en clase, teniendo en cuenta que la derivada de una raíz cuadrada se puede entender como la derivada de una potencia. Una potencia donde el exponente no es un número entero, sino un exponente fraccionario. Hay que acordarse para ello de que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí me piden la raíz cuadrada, perdón, la derivada de 2 por la raíz cuadrada de x, realmente me están pidiendo la derivada de x elevado a un medio. Así que la derivada es 2 veces la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Vale? El 2 sale fuera y me queda la raíz cuadrada dentro para hallar la derivada. Por tanto, para hallar la derivada de la raíz cuadrada de x, tengo que darme cuenta que es x elevado a un medio. Vamos a hacerlo aquí aparte. Esto es lo mismo que derivar x elevado a un medio. ¿Y cuál es la derivada de x elevado a un medio? Bueno, pues recordad que la fórmula me dice que si tengo x elevado a n, su derivada es de la forma nx elevado a n menos 1. Pues aquí es lo mismo, pero en vez de con n, con un medio. Es decir, esto es lo mismo que un medio de x elevado a un medio menos 1. Esto es lo mismo que un medio de x elevado a menos un medio. ¿Y cuánto vale x elevado a menos un medio? Bueno, pues esto vale lo mismo que un medio de 1 partido por x elevado a un medio. Las potencias de exponente negativo son lo mismo que 1 partido x elevado a la potencia positiva. Y x elevado a un medio, de nuevo, es la raíz cuadrada de x. Es decir, que me queda un medio por 1 partido raíz cuadrada de x. El mismo cambio que hemos hecho aquí, pues lo he vuelto a hacer aquí. Por tanto, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido 2 veces la raíz de x. ¿De acuerdo? Esto es una fórmula, hombre, no sé si en el examen caería o no la raíz cuadrada de x, alguna vez ha caído, como veis, es un problema de examen, como hemos dicho, pero tampoco pasa nada si uno se lo aprende de memoria, es decir, se aprende de memoria diciendo que la derivada de la raíz pues es 1 partido 2 veces la raíz. ¿De acuerdo?
Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, si aquí tengo delante un 2, pues esto es f' de x vale 2 veces y la derivada de la raíz, pues es esto de aquí. Así que pongo directamente 1 partido 2 veces la raíz de x, ¿vale? Y como esto se está multiplicando, lógicamente el 2 y el 2 se van y esto me queda 1 partido la raíz cuadrada de x. Esa es la derivada. Y por tanto la solución es la A. 1 partido la raíz cuadrada de x. ¿Vale? Este 2 estaba aquí multiplicando y este 2 que estaba aquí dividiendo, pues se van, ¿no? Aquí tenemos un problema que es parecido, pero un poquito más complicado, ¿vale? Es más complicado porque realmente esto ya ponerlo en forma de potencia, pues es más complicado, de potencia negativa es más complicado. Vamos a intentarlo ver. Fijaros, tengo 3 partido x cuadrado menos 1. Esto lo puedo poner de la siguiente forma. Esto es lo mismo que 3 por x cuadrado menos 1 elevado a menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, el valor del denominador es lo mismo que ponerlo en el numerador, pero con potencia negativa. Entonces, si yo intento hacer la derivada de esta función, que es la que me están pidiendo, sería lo mismo que la derivada de esta otra. ¿Vale? Bien, para hacer esta derivada hay que acordarse de una regla que vimos en su momento, que fue una de las, yo creo que fue la última de las reglas que vimos para derivar, que se conoce con el nombre de la regla de la cadena. Esa derivada decía lo siguiente: si yo tengo una función f de x, que es una función elevado a un exponente, entonces la derivada de f se puede calcular de la siguiente forma: n por la función g elevado a n menos 1 y todo eso multiplicado por la derivada de g. Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí aquí? Bueno, pues me sirve porque realmente lo que yo tengo aquí, como veis, es una función, x cuadrado menos 1 sería el papel que hace aquí g de x, elevado a n, donde n haría el papel aquí de menos 1. Es decir, que es justo lo que me están diciendo, porque claro, el 3 no tiene problema porque el 3 sale fuera de la derivada. Es decir, que me están preguntando por la derivada de esta función. Y esta función sí que es exactamente igual que este modelo de aquí. Es decir, que si yo intento hacer la derivada de esto, tengo que poner n, que en mi caso vale menos 1, por la función elevado a menos 1, que es menos 2, y ahora por la derivada de x cuadrado menos 1. Todo eso tengo que hacer. Vamos a hacerlo parte a parte. Es decir, vamos a intentar en primer lugar hallar la derivada de x cuadrado menos 1 elevado a menos 1. Todo esto derivada. ¿Vale? Que es esto que tengo aquí. El 3, fijaros que lo he dejado fuera. No tengo problemas ahora mismo con el 3. Vamos a hacer esta derivada de aquí. Para hacer esta derivada de aquí, que es esto de aquí, ¿vale? La derivada de esto, voy a aplicar esta regla de aquí. Y por tanto, la derivada es n, que en mi caso vale menos 1, por la función, que en mi caso es x cuadrado menos 1, elevado a n menos 1, es decir, menos 1, menos 1. Recuerdo que n ya vale menos 1, ¿vale? Y por tanto es menos 1, menos 1. Y todo esto además lo tengo que multiplicar por la derivada de x cuadrado menos 1. Lo voy a poner aquí. X cuadrado menos 1, derivada. ¿De acuerdo? Esto es menos 1, menos 1. Entonces, vamos por partes. Voy a hacerlo a dos colores. En primer lugar, tendríamos esto de aquí. Esto es menos 1, que multiplica a x cuadrado menos 1, elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuánto vale la derivada de x cuadrado menos 1? Lo voy a hacer aquí aparte. La derivada de x cuadrado menos 1 es la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 1. Porque la derivada de la diferencia es la diferencia de derivadas. Y esto es la derivada de x al cuadrado, es 2x, y la derivada de 1 vale 0. 2x menos 0, esto es 2x. Así que esta derivada de aquí vale 2x. Vamos a reagrupar todo esto. Lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Este 2x ha salido de aquí.
Bueno, pues tendría menos 1 por 2x. Y ahora, esto que está elevado a menos 2 es lo mismo que ponerlo abajo elevado a 2. Recordad que las potencias negativas es lo mismo que ponerlas en el denominador positivas. Luego realmente aquí lo que tengo es menos 2x partido x cuadrado menos 1 al cuadrado. Eso es toda esta derivada de aquí. ¿Qué me falta para terminar el problema? Bueno, pues me falta este 3, que sale fuera de la primera derivada. La derivada de esto es 3 por la derivada de esto. ¿Vale? Lo voy a terminar de poner aquí. A mí me preguntan por la derivada de 3 partido x cuadrado menos 1. Esto es por lo que me preguntan. Y yo digo que esto es 3 que multiplica la derivada a la derivada de esto. ¿Vale? Eso es el primer paso. Esto de aquí, ¿vale? Esto lo acabo de averiguar. Así que esto es lo mismo que 3, sustituyendo aquí por menos 2x partido x cuadrado menos 1 al cuadrado. Así que ahora ya solo me queda 3 por menos 2x, es menos 6x, que multiplica a x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Así que efectivamente la solución es la C. Como veis, pues este es uno de los problemas que he avisado antes, de los problemas que tienen una dificultad pues, bastante más grande que los problemas de derivada que hemos hecho antes, todos en polinomio, ¿de acuerdo? Así que, como siempre digo, hay algún problema en el examen, o puede haber algún problema en el examen que sea de una dificultad un poco mayor que la de los demás, ¿vale? Pero tened en cuenta que, bueno, si de alguna forma en el tema 4 nos cae un problema muy difícil, pues de alguna forma se compensará con problemas más sencillos de otros temas. Bien, por ejemplo, los problemas de móviles son bastante simples, porque consiste simplemente en hallar la derivada y sustituir el valor en un punto en el caso de que no lo pidieran, o incluso en algunos ni siquiera hay que sustituir, ¿no? Como por ejemplo pasa en este. Me están pidiendo la derivada de esta función. Pues la derivada de esta función es un polinomio, así que es fácil de hacer. Es la derivada de t al cubo, pues es 3t cuadrado, ¿vale? Yo lo voy haciendo directamente porque creo que a esta altura todo el mundo debe saber ya hacerlo. Esto es menos 5 por 2t y más 0, porque la derivada de 1 vale 0. Así que esto es lo mismo que decir, pues haciendo las cuentas, esto es t al cuadrado menos 10t. ¿Vale? Esa es la derivada. Entonces, pues está claro que no es esta, está claro que no es esta. ¿Y por qué la ponen así? Bueno, pues la ponen así un poquito para despistar, ¿no? Si os fijamos, esto es lo mismo que sacar factor común la t, que multiplica a t menos 10. Así que es la solución B. ¿De acuerdo? Fijaros la cercanía que hay entre la solución que nos ha salido y, por ejemplo, la de abajo, t cuadrado menos 10t más 1. ¿Vale? Esto está aquí puesto justamente para pillarnos, ¿vale? El más 1 no puede ser porque la derivada de 1 vale 0. Y por tanto no puede haber un más 1 en la derivada. Bien, algo similar es este, pero nosotros sabemos, que ya lo hemos hecho en varios ejercicios, que la velocidad del móvil es lo mismo que la derivada de la función que nos da la posición. Así que lo único que tenemos que hacer es derivar eso. Si f de t vale 3t cuadrado menos 2t, su derivada f' de t es la derivada de 3t cuadrado, es 3 por 2t, es decir, 6t, y la derivada de menos 2t es menos 2, ¿de acuerdo? Ya no me entretengo en hacerla, son todas las derivadas de este estilo, todas iguales. Así que la solución en este caso, como veis, es muy sencilla, ¿veis? En comparación con el ejercicio anterior, pues este es muchísimo más sencillo hacer esta derivada, y los dos son problemas de examen. Pueden caerte un poco más complejos, insisto, un poco más sencillo, y lo normal es que entonces se compense con problemas de algún otro tema. Esta función, para hacer su derivada, es una función un poco especial, porque como vemos es un producto. Y no hemos dado la regla para hacer la derivada de un producto. La voy a dar ahora, ¿vale? Pero no es una regla que tengamos que saber porque este problema se puede hacer por otro camino. La voy a dar de todas formas para que la tengáis. En el libro está, ¿Qué pasa si yo tengo una función f que es el producto de dos, g y h? ¿Vale? La derivada del producto no, repito, no es el producto de derivadas. Hay una regla distinta que no la hemos dado porque no nos ha hecho falta hasta ahora para hacer la derivada de un producto. Y es la siguiente. La derivada de un producto es
la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Es decir, que como veis es un poquito más compleja porque hay que hacer la derivada del primer término por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿De acuerdo? Después lo haremos por este camino, pero simplemente que sepáis esta fórmula y que veamos ahora que no hace falta saberla para hacer esta función, para hacer la derivada de esta función, porque lo único que hay que hacer aquí pues es este producto. Vamos a hacer el producto de cuánto vale x menos 1 por x cuadrado menos 1. Esto hay que saber hacerlo, esto es simplemente operaciones con expresiones algebraicas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se hacía esto? Pues esto se hacía multiplicando la x por los dos términos de aquí. Es decir, esto era x por x cuadrado menos 1. Y después este menos 1, multiplicarlo de nuevo por los dos términos también. Es decir, esto es lo mismo que x por x al cuadrado, x cubo, menos x. Y ahora este es menos 1 por x al cuadrado, menos x al cuadrado, y menos 1 por menos 1, más 1. Dicho de otra forma, es x por x al cuadrado, x cubo, x por menos 1, menos x. Menos 1 por x al cuadrado, menos x cuadrado, y menos 1 por menos 1, más 1. Y ahora lo que tengo es esta función de aquí. Y por tanto, si tengo esta función, que puedo incluso ordenar, ¿no? X cubo menos x cuadrado menos x más 1, pues su derivada directamente la puedo hacer como he hecho todas las derivadas de polinomios anteriores. Esto es 3x cuadrado menos 2x menos 1. Así que la solución sería directamente la C. Lo vuelvo a repetir. Para hacer este problema no hace falta saber la derivada del producto. Hay que tener en cuenta que la derivada del producto no es el producto de las derivadas y por tanto no se puede hacer directamente, sino que nosotros tendríamos que hacer la operación para simplificar la expresión y una vez que la he simplificado, pues entonces puedo hallar la derivada como la derivada de un polinomio como todas las que hemos hecho antes. Si yo lo hubiera hecho por la fórmula, suponiendo que yo me supiera la fórmula y que quisiera hacerla por la fórmula, se podría hacer de la siguiente manera. Fijaros, es el producto de dos funciones. Entonces tengo que primero derivar la primera y multiplicarla por el segundo. Y después derivar el segundo y multiplicarla por la primera. Vamos allá. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? Que es el primero. Pues la derivada de x menos 1 es 1. Así que f' de x sería 1. ¿Vale? Esto es la derivada de x menos 1. Lo pongo aquí. 1 por el segundo sin derivar. X cuadrado menos 1. Más. Atención, la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de x cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado menos 1? Pues vale 2x. Esto de aquí es la derivada de x cuadrado menos 1. Por el primero sin derivar, x menos 1. Así que si hago esta operación de aquí me queda 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. 1 por menos 1, menos 1. Más 2x por x, 2x al cuadrado. Y 2x por menos 1, menos 2x. Si vuelvo a reagrupar términos, me queda 3x cuadrado menos 2x menos 1. Como veis, efectivamente sale lo mismo que salía por el otro camino. Pero no es necesario saberse la derivada de un producto para hacer este problema. Lo único que claro que si me piden la derivada de un producto, hago primero el producto y después la derivada del resultado de ese producto. Esta función, bueno, pues esta función hay que aplicar la regla de la derivada de la cadena que he dicho antes, ¿vale? Lo recuerdo otra vez. Aquí tenemos que aplicar la derivada de una función elevado a n, donde el n vale 7 y la función g de x es 1 menos 5x. ¿De acuerdo? Así que la derivada de esta función que me dicen es, perdón, no lo he terminado de poner, ¿no? La he enunciado pero no la he puesto. Esto es n por g de x elevado a n menos 1 por la derivada de la g. Eso es lo que nos dice la regla de derivación de una función elevado a un número. Así que en mi caso sería 7 que multiplica a 1 menos 5x elevado a 7 menos 1, 6. Y ahora por la derivada de 1 menos 5x. No se nos olvide. ¿Cuánto vale la derivada de 1 menos 5x? Pues vale la derivada de 1, que vale 0, por supuesto, y menos la derivada de 5x. La derivada de 5x es, bueno, hemos dicho que esto vale 0, menos 5 veces la derivada de x. Y la derivada de x vale 1. Así que esto es menos 5. Porque esto vale 1. Menos 5 por 1, menos 5. Así que hay que multiplicar aquí por menos 5.
No se nos olvide. Entonces tenemos 7 que multiplica esta potencia por menos 5. Esto es lo mismo que menos 35 por 1 menos 5x a la sexta. Esa es la derivada. Y ahora tenemos que sustituirla en el punto, esta es la solución, y ahora tenemos que sustituirlo en el punto 0, es decir, ¿cuánto vale f' de 0? Bueno, pues f' de 0 vale menos 35 por 1 menos 5 por 0, 0 elevado a 6. Evidentemente esto es lo mismo que 1 elevado a 6, que es 1, pero esto es lo mismo que menos 35. Así que la solución al problema es la A. Bien, otro de los problemas posibles en el tema 4 son las de las, podemos decir, representaciones gráficas de funciones. ¿De acuerdo? Para hallar la representación gráfica de las funciones, nosotros teníamos una regla relativamente sencilla que decía que si teníamos una función f de x, pasaba por el punto AB, tenía que cumplirse que f de A fuera igual a B. Si se cumple, f de x pasa por el punto AB, si se cumple que f de A es igual a B. Entonces me dan esta función f de x igual a 0,01x cuadrado menos x más 50. Y me dicen que por cuál de estos puntos no pasa esa función. Cuidado, no pasa. Es decir, que nosotros tenemos que hallar f de 10, tendríamos que hallar f de 30 y tendríamos que hallar f de 60. ¿Vale? Que son las tres valores que me dan como la x. Entonces puede pasar que f de 10 sea igual a 34. Esa sería la pregunta. Que f de 30 sea igual a 29. O que f de 60 sea igual a 26. Pero que lo que estamos preguntando es esto. ¿Es f de A igual a B? Para 10, 34, para 30, 29 y para 60, 26. Como es no, una de estas tres afirmaciones no será correcta. Y esa es la solución. Las otras dos serán correctas y sí pasarán por ese punto. Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir. Es decir, ¿cuánto vale f de 10? Bueno, pues sustituimos. Esto sería 0,01 por 10 al cuadrado menos 10 más 50. 10 al cuadrado es 100. 100 por una centésima es 1. Luego aquí tendríamos 50 menos 10, 40. 40 más 1, 41. Esto es 41. Y por tanto la respuesta a esta es no. Y esta justamente va a ser nuestra solución. Porque no pasa por el punto 1034. Vamos a comprobar efectivamente las otras. ¿Cuánto vale f de 30? Bueno, pues f de 30 vale 0,01 por 30 al cuadrado menos 30 más 50. 30 al cuadrado son 900. 900 por 0,01 es 9. 50 menos 30 son 20. Más 9, 29. Así que esta es sí. Efectivamente pasa por el 30, 29. Y vamos a ver con el 60. ¿Cuánto vale f de 60? Pues f de 60 vale 0,01 por 60 al cuadrado menos 60 más 50. 60 al cuadrado son 3600. 3600 por 0,001, esto es 36. 36 menos 60 más 50. Esto es justamente 26. Y por tanto, también pasa por esto. Así que este camino, que es el dado por esta función, pasa por los puntos, según hemos hallado, pasa por el punto 10, 41, por el punto 10, 29, perdón, 30, 29, pasa por el punto 60, 26. Pasa por esos puntos. ¿Y por cuál no pasa? Pues no pasa por el primero, por el 10, 34. De hecho, si lo representáramos así, pues la función en el punto 10 pasa por el 10, 41, pasaría por aquí, perdón, sí, por el 10, 41 y el 10, 34 está por debajo. ¿Vale? El 10, 34 está por debajo porque el 34 es más pequeño que 41. El 10, 34 estaría por debajo del 10, 41, que sería por donde pasa.
Así que la gráfica de la función pasa por encima del punto o el punto está por debajo de la función. Bien, y vamos con los dos problemas más difíciles que han caído en exámenes de este tema. Estos problemas cayeron hace un par de años, me parece, aproximadamente 2 o 3 años, y yo creo que no los han vuelto a poner, ¿vale? Son de un nivel un poquito más elevado que otros problemas, y por tanto yo considero que, vamos, no creo que lo vayan a poner, pero de todas formas tenemos que resolverlo porque nunca se sabe, ¿no? Bien. El siguiente problema dice: un jugador de baloncesto de 2 metros de altura lanza un tiro a canasta. La trayectoria que sigue el balón puede representarse mediante esta función. ¿De acuerdo? Esta función que vemos aquí, pues sería aproximadamente esta que vemos aquí. Es decir, esta sería la función en cada instante del tiempo. La posición del balón, la altura del balón, viene dada por 2 más 2 tercios de t menos 1/15 de t al cuadrado. ¿De acuerdo? Es una parábola invertida, en el que simularía el movimiento del balón, ¿vale? Conforme el t avanza, pues el balón estaría evidentemente en el instante cero a los 2 metros de altura, y conforme va avanzando en el tiempo, pues cada vez va más alto hasta que llega evidentemente a su máximo y a partir de ahí empieza a bajar, ¿no? Bien, entonces me pregunta en este problema cuál es la altura a la que se encuentra la pelota al cabo de 3 segundos. Entonces esto parece una pregunta muy complicada, pero lo que me están pidiendo realmente es directamente cuánto vale f de 3. F de 3. Entonces yo lo único que tengo que hacer es sustituir en la función el valor 3. ¿Cuánto vale f de 3? Pues vale 2 más 2 partido por 3, perdón, más 2 tercios por 3, menos 1/15 de 3 al cuadrado. Si hago esa operación me queda 2 más 2 tercios de 3 es 2 y menos 9/15, ¿no? Porque 3 al cuadrado es 9, 9 partido por 15. ¿De acuerdo? Así que esto me sale 4 menos 9 partido por 15. Como las soluciones me las dan en valores decimales, lo que yo tengo que hacer es hallar cuánto vale 9 partido por 15. Fijaros que 9 partido por 15 se puede simplificar. Esto es lo mismo que 4 menos, simplificando entre 3, 3 partido por 5. 3 partido por 5 es 0,6. Así que es 4 menos 0,6. Esto es lo mismo que 3,4. Así que, en este caso, la solución al problema es 3,4 metros. Esta es la altura a la que se encontrará el balón, porque todavía no ha empezado a descender. Claro que un problema diferente y más complejo que este es si me pidieran cuándo se alcanza el máximo. El máximo nosotros lo podemos saber porque nosotros hemos dado en clase que cuando la derivada se haga 0, la función tiene un máximo. Luego, si yo calculo la derivada de esta función y veo cuándo vale 0, en ese instante es donde se dará el máximo. Y puedo saber incluso la altura máxima que tendrá la pelota. Vamos a hacer ese problema porque después hay un ejercicio muy parecido y nos puede servir este como base. Insisto, el problema que nos pedían en el examen termina aquí. Pero un problema más complicado sería si me dijeran cuál es la altura máxima que consigue la pelota o cuál es el instante de tiempo en el que se alcanza. ¿De acuerdo? Sería un problema diferente. Para hacer ese problema tendríamos que hallar la derivada de la función, porque cuando la derivada se haga 0, nosotros sabemos que esa función tiene un máximo, según hemos visto. Así que tendríamos que calcular cuánto vale f' de t. F' de t vale la derivada de 2, que es 0, la derivada de 2 tercios de t, que es 2 tercios, eso no tiene problema, y la derivada de menos 1/15 de t cuadrado. La derivada de t cuadrado es 2t, luego esto es menos 2t partido por 15. Esa es la derivada. Bien, ¿cuándo la derivada se hace 0? Pues la derivada será 0 cuando 2 tercios menos 2t partido por 15 valga 0. Esto es una ecuación donde yo tengo que saber cuánto vale t. Vamos a intentar hacerlo despacio. En primer lugar decimos 2t partido por 15, con signo menos, es lo mismo que 2 tercios que pasa allí negativo. Realmente podríamos haber pasado el 2t al otro lado y me hubiera quedado todo positivo. Es decir, que realmente podría haber hecho esto otro. 2t partido por 15 es igual a 2 tercios, ¿no? Si la diferencia de estos dos números vale 0 es que los dos son iguales. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Bueno, pues tengo que simplificar, o mejor dicho, despejar de aquí la t.
Esto es lo mismo que decir que t es igual a 2 tercios. El 15 que está dividiendo pasa aquí multiplicando y el 2 que está multiplicando pasa aquí dividiendo. Así que esto es t vale 2 y este 2 se va, 15 partido por 3, 5. En el instante 5 se alcanza el máximo, es decir, que el máximo se alcanza no aquí, sino aquí, en el instante 5. ¿Y cuál es la altura máxima? Bueno, pues la altura máxima será f de 5. Nosotros sustituimos 5 aquí y esa será la altura máxima. Es decir, 2 más 2 tercios de 5 menos 25 partido por 15. El resultado de esta cuenta, que será aproximadamente, voy a poner aquí, pues 2 más 10 tercios menos 25 partido por 15. Se puede simplificar, esto es 2 más 10 tercios, 25 partido por 15 es 5 tercios, entonces 2 más 5 tercios, entonces aproximadamente 2 más 1,5 tercios vale 1,66. Así que ya sabemos la altura, aproximadamente 3,66 es la altura máxima que conseguirá la pelota. ¿De acuerdo? Repito. No es el problema que nos han pedido, pero nos lo podrían haber pedido y ahora veremos uno parecido. Si nos piden cuál es la altura o cuál es el instante en el que se alcanza la altura máxima de la pelota. El instante en el que se alcanza es tan sencillo, entre comillas, como hallar la derivada de la función y ver cuándo vale 0. En este caso nos ha salido t igual a 5. Y si me pidieran que cuál es la altura máxima, lo que tengo que hacer es sustituir en la función el valor que me ha dado el máximo, en este caso 5. Y eso es lo que he hecho en esta operación de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que la derivada igual a 0 me dice cuándo se alcanza el máximo y una vez que sé el instante, en este caso a los 5 segundos que se alcanza el máximo, pues entonces ya puedo saber cuál es la altura máxima que se alcanzó con la pelota. Y de eso aproximadamente va este problema que tenemos aquí, que es parecido al anterior, pero incluso un poquito más complicado. Dice, un arquero tumbado en el suelo dispara una flecha con velocidad vertical de 40 km por hora. Teniendo en cuenta que al cabo de 3 segundos de vuelo la flecha lleva una velocidad de esta operación de aquí, que realmente no me sirve para nada, y que la altura sobre el vuelo de un cuerpo de caída libre es esta operación de aquí. Y esto sí que me sirve. Dice, esta es la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula que tenía en el problema anterior. ¿Vale? En el problema anterior, en el que tenía la trayectoria, en este caso, de la pelota, en el siguiente problema es de la flecha, en función del instante t. Así que, fijaros, I0 es la altura inicial. Y claro, la altura inicial, en este caso, como está tumbado en el suelo, es 0. Luego la función f de t, que me da el vuelo de la flecha, es I0, que en este caso vale 0. La velocidad inicial, que ahora la calcularemos, menos 9,81 t cuadrado partido por 2. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Bueno, pues la velocidad inicial me la dan aquí, 40 km por hora. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, como veis, la solución al problema no está dado en kilómetros, está dado en metros. Así que todas las operaciones que están aquí tendremos que pasarlas a metros por segundo. Yo no sé si sabéis convertir kilómetros por hora en metros por segundo. Vamos a verlo aquí. 40 km por hora es lo mismo que 40.000 metros, ¿no? Eso sí es fácil, por hora. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? Pues una hora tiene 60 minutos y 60 segundos, que son 3.600 segundos. Esto es lo mismo que 40.000 metros partido 60 por 60 segundos. Con lo que es lo mismo, 40.000 partido 3.600 segundos. Esto es metros por segundo. Si hacemos esta operación de aquí, 40.000 entre 3.600, nos queda 11,11. Así que efectivamente esto es lo mismo que 11,11 metros por segundo. Total, que la fórmula que me da el instante de tiempo en el que se encuentra la flecha sería esta otra. F de t es igual a 11,11 t
t menos 9,81 t cuadrado partido por 2. ¿Cómo es esta trayectoria? Bueno, pues igual que la del jugador de baloncesto. Esto lógicamente es una trayectoria parabólica así. Y lo que me están pidiendo es dónde se alcanza la altura máxima. ¿Problemas que hemos tenido? Bueno, pues el problema que hemos tenido para empezar es este I sub 0, que es la altura inicial, que como dice que está tumbado en el suelo, pues I sub 0 vale 0. Esto es un dato que hay que darse cuenta. Y por otro lado, que la V sub 0 está en kilómetros por hora y hay que pasarlo a metros por segundo para tenerlo todo en segundos y en metros. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, pues ahora hay que hacer lo mismo de antes. Es decir, calcular la derivada para saber cuándo se alcanza el máximo. La derivada de esto es 11,11 menos 9,81 2t partido por t. Por lo que es lo mismo, 11,11 menos 9,81 t, porque el 2 y el 2 se van. Esa es la derivada. ¿Cuándo la derivada se hace 0? Pues la derivada se hace 0 cuando 9,81 t sea igual a 11,11. ¿Vale? Despejando esto igual a 0. Por lo que es lo mismo, cuando t valga 11,11 dividido entre 9,81. En ese instante, como veis, un segundo y pico después de que salga la flecha, se hace la derivada 0 y por tanto la flecha alcanza su máximo. Es decir, que su máximo estaría aproximadamente, como hacemos la cuenta, 11 dividido entre 9,81. Eso sale 1,1326. Es decir, esto vale 1,1326. Aquí, en el tiempo 1,1326, se alcanza el máximo. ¿Y qué altura máxima se alcanza? Pues hay que sustituir aquí este valor, 1,1326. Es decir, f de 1,1326 es igual a 11,11 por 1,1326 menos 9,81 por 1,1326 al cuadrado, todo ello partido por 2. Esa cuenta nos da cuál es la altura máxima. Así que vamos a hacerlo aquí. Tenemos ese valor por 11,11 nos da 12,58. Voy a ponerlo aquí. 12,58. Vamos a poner algún decimal más. Por ejemplo, 35 para ajustar. Y ahora menos, hay que hacer la siguiente cuenta. 1,1326 al cuadrado dividido entre 2 y multiplicado por 9,81. Eso da 6,29. 2. Así que si hacemos la operación ahora de restarle a este número, le sumamos 12,5835, aproximadamente los metros de altura que alcanza la flecha son 6,29. Así que la solución es la A. Bueno, y con esto terminamos los ejercicios de exámenes. Como veis, este es un ejercicio bastante complicado. Hay que saber convertir kilómetros en hora en metros por segundo. Hay que tener en cuenta, bueno, que la función que me dan realmente, aunque muy escondida, es esta de aquí, que la velocidad, pues esto no me sirve para nada, que hay que convertir en la altura inicial teniendo en cuenta que el arquero está tumbado en el suelo, por tanto la posición inicial pues es 0. Claro que esta posición inicial que tenemos aquí es similar a la que teníamos aquí. ¿Acordáis de este 2 que teníamos aquí? Bueno, pues este 2 es porque la altura del jugador era 2 metros desde donde lanzaba. Así que como aquí está tumbado en el suelo, pues el arquero, la posición inicial vale 0, por eso aquí no hay término, ¿no? Este I sub 0 vale 0. La velocidad inicial es 11,11 t menos 9,81 t cuadrado partido por 2. Hacemos la derivada, la igualamos a 0. En ese instante nos está diciendo en qué momento se alcanza el máximo. Y después, para saber exactamente la altura máxima,
pues hay que sustituir el valor en el que la derivada alcanzada al máximo en la función. Y eso nos da el máximo de la altura alcanzada por la flecha. Os dejo como ejercicio pues este, que es muy similar al que hemos hecho ahora, en el que además tenemos ya la altura inicial. En este caso la altura inicial, pues como veis es 1, que coincide con este 1 que tenemos aquí. 140 km por hora va a coincidir con este 3889 que veis ahí. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Mirad, 140 km por hora es lo mismo que 140.000 metros en 3.600 segundos. Si hacemos la cuenta, 38,88 o 38,89, es decir, que es esto que veis aquí. Y por tanto, el problema es un poquito más sencillo. Sencillamente lo que hay que hacer es simplificar, aplicar esta fórmula en el instante 4 a ver cuánto da. Es decir, hallar cuánto vale f de 4. Pero podéis hacer también pues cuál es el momento en el que la pelota alcanza el máximo de altura. Y esto es todo. Un saludo.